noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos. Estamos aquí en el programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. En esta ocasión toca hablar de responsabilidad social corporativa. En este mundo en que vivimos, en que están las cosas muy revueltas, pues es necesario encontrar algunas partes positivas, pues también en nuestra economía, ¿por qué no? Y vamos a hablar de temas sociales, y para empezar pues vamos a hablar de las conclusiones que hubieron en el tercer congreso nacional de esa responsabilidad social empresarial, y para esto tengo aquí a unos invitados. Raúl Martínez Jover, muy buenas noches, Raúl. Raúl es ingeniero, es máster en prevención de riesgos laborales, máster ejecutivo en dirección de empresas industriales y tecnológicas por el EOI Business School, socio director de Innova Ingenieros y experto en eficiencia energética y sostenibilidad. También tenemos a Víctor Alcalde. Muy buenas noches, don Víctor Alcalde. Buenas noches. Víctor Alcalde es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Familiar y Comunitaria, especialista en Ergonomía y Psicosociología, gerente del Servicio de Prevención de Riesgos de la GM España, director regional de Servicios Médicos de GM Europa, presidente del Comité Científico del Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. Fue expresidente de la Sociedad de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo en Aragón y La Rioja y responsable del consultorio médico del Refugio. Igualmente me acompaña María Eugenia Díaz. Muy buenas noches, Hola, María Eugenia. buenas noches. Es licenciada en Derecho, AMP del IES, y desde hace 11 años trabaja en las industrias E10 como directora del Departamento Internacional, empresa que se dedica a la fabricación, por cierto, de ventanas de autobús y de ferrocarril. Exportan el 80% de la producción de esta empresa. Actualmente están homologando en Japón y en Francia un nuevo modelo de ventana de emergencia para trenes de alta velocidad. Bien, y también nos acompaña, también conocido esta casa ya durante mucho tiempo, don Juan Rollo. Muy buenas noches, Juan. Hola, Gunter, buenas noches. Juan es economista, pues es experto financiero también, asesor financiero, profesor de economía especializado en responsabilidad social corporativa e inversión socialmente responsable. Consejero editorial de la revista de Comercio Exterior Moneda Única, investigador asociado de la Fundación Ecología y Desarrollo y miembro del Comité Científico del Congreso Nacional de RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Es además un reconocido teórico y divulgador del mundo del cómic. Bien, con mis invitados entonces empezamos un poco a hablar de esa responsabilidad social empresarial y un poco que me hagan el resumen, las conclusiones. Primero, que nos cuenten, porque el público a lo mejor no sabe lo que es la responsabilidad social empresarial. Bueno, pues quisiéramos, aunque hemos tenido algún otro programa, pues en donde hemos dado referencias de lo que es la responsabilidad social corporativa, sería interesante, bueno, pues que de cara a empezar, antes de las conclusiones, nos comentaran, pues qué es lo que es, o comentar al público qué es lo que es la responsabilidad social empresarial. Pues no sé quién quiere empezar. Tú misma. Yo misma. Bueno, me toca aquí abrir. María Eugenia. Sí. Quizás será menos indicada, puesto que, a ver, el tema de la responsabilidad social yo entiendo que es una formalización de algo que tiene referencia a las personas y a la ética y a la moral de las personas y de las empresas. Entonces, ¿qué es? Es cuidar a las personas que trabajan en la organización, honradez cara a los proveedores, a los clientes y tener unas negociaciones claras y transparentes. Eso es lo que yo entiendo. Los señores pueden hablar pues mucho ahora, mejor. Responsabilidad social, desde sí, el punto de vista. la responsabilidad social, como muy bien ha dicho María Eugenia, reúne un conjunto de estrategias empresariales que deben estar integradas en el funcionamiento diario de las empresas y que básicamente se enfocan desde tres puntos de vista. Un aspecto medioambiental, hacer una gestión medioambiental de la empresa de manera responsable. Un segundo aspecto que es la relación con todos sus grupos de interés que son trabajadores, clientes, accionistas, habitantes del entorno. Relaciones de nuevo transparentes, como decía María Eugenia, éticas y con responsabilidad, y una tercera pata que tiene la responsabilidad social, que es la gestión económica responsable. Y esto yo creo que, como tú comentabas al principio, es un tema que es muy importante, como hemos visto desgraciadamente en ejemplos de muchas entidades importantes que no han sido tan responsables en su gestión económica y que en parte han contribuido a la situación en la cual en estos momentos se encuentran todos los países desarrollados. Yo creo que hoy en día la sociedad está especialmente pone en valor sobre todo aspectos de lo que no se debe hacer también en la economía.
Al hilo de lo que decía don Víctor, no tiene ningún sentido que un ejecutivo de una gran compañía que gane 13 millones de euros cuando su compañía perdió 400 millones de euros. No tiene ningún sentido una caja de ahorros que esté intervenida y sus directivos lleven unos bonus, en fin, yo creo que me atrevería a decir a palazos. Eso es algo totalmente inconcebible. La responsabilidad social empresarial al final lo que trata es de hacer negocios sostenibles, es decir, no mirar solamente en el corto plazo, sino mirar más allá. Y como muy bien decía también doña Eugenia, al final todas las partes interesadas tienen que opinar también en la compañía. Los trabajadores, el medio ambiente, la sociedad, las entidades locales, todo el mundo. Bien, hemos hablado entonces de la parte económica. ¿Qué coste podría tener, por ejemplo, el lanzar que una empresa, bueno, también sea socialmente responsable? Porque claro, esto no es gratis, quiero decir que tiene un coste, pues, pero a lo mejor tiene más beneficio que costes. Bueno, Carlos. ¿No? En el fondo es lo que quiera dedicar la empresa a este tema. Puede ser mucho o puede ser poco. Incluso no tiene por qué ser un coste económico, sino una voluntad o una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por el Congreso pues pasaron diferentes empresas, todas ellas hablaban un poco cuál era su filosofía de cómo actuar ante la responsabilidad social corporativa, y bueno, y cada uno pues te explicaba dentro de sus cuentas anuales lo que reservaban. Nos encontramos, por ejemplo, con el Banco Santander, pues que hablaba de una cantidad, no recuerdo si dijo 100 y pico millones de euros, una cantidad importante. Y bueno, pues el hombre ahí nos lo desglosó, nos explicó y nos dijo una serie de indicaciones, bueno, pues que en su medida, pues una cantidad importante, y otras pequeñas empresas a lo mejor proporcionalmente a lo mejor están dedicando más en cuanto a su volumen de negocio, ¿no? Quiere decir que es más una actitud y que la estructura de arriba de la empresa esté concienciada en tener esa actitud más que el importe económico como tal que se dedique. El año pasado, en la segunda edición del Congreso, precisamente el tema central fue el impacto de la RSE, de la responsabilidad social, en la cuenta de resultados de las empresas. Y entre las conclusiones que se obtuvieron en aquel Congreso, había varias que yo creo que merece la pena resaltar al hilo de la pregunta. Una es que hay una gran parte de las actitudes y de las estrategias socialmente responsables que no tienen coste. Prácticamente el coste es cero. El segundo comentario es que muchas de ellas incluso tienen un impacto importante beneficioso en la cuenta de resultados. Es decir, un comportamiento medioambiental responsable, ahorro energético, ahorro de consumo de agua, gestión adecuada de residuos, al final impacta positivamente, genera un ahorro para la compañía. Y en resumen, entonces, entre las conclusiones, imagino que ya estamos entrando en las conclusiones, no quería adelantarme, pero bueno, en fin, podríamos contar un poquito cómo fue ese congreso, es decir, quiénes intervinieron y bueno, pues cuáles fueron las partes positivas, quizá también negativas, porque no, que pudo haber también, es decir, en algún caso, pues algún ejemplo no siempre positivo, digo yo, que yo además podría poner casos que bueno, que existen empresas, bueno, que a lo mejor pues no son tan bueno, ellos creen que hacen responsabilidad social, pero en realidad no lo hacen, ¿no? ¿Se han puesto ejemplos, por ejemplo? Sí, a ver, el Congreso, precisamente venimos ahora de una reunión de valoración de resultados y desde el Comité Científico estamos bastante satisfechos de cómo ha salido. Han asistido unas 450 personas, estaban inscritas, que ha sido un récord de inscripción. Hemos contado además con más patrocinadores que otros años, lo cual, dada la situación, pues todavía es más de valorar. Y realmente, como usted comenta, todas las empresas estamos haciendo cosas bien y todas las empresas tenemos aspectos a mejorar. Entonces, eso es indudable. Obviamente, en un congreso de estas características, de lo que se trata sobre todo es de presentar buenos ejemplos para que los asistentes digan, oye, pues esto me puede valer también en mi empresa. Entonces, intentamos darle siempre un enfoque muy práctico, muy próximo a las pymes, que es a quien va orientado el Congreso fundamentalmente, porque las grandes empresas, de alguna manera, ya nos defendemos en este tema, porque venimos de grandes corporaciones que nos transmiten su cultura. Pero las pymes, que es el principal tejido empresarial español, el 90 y pico %, bueno, pues necesitan de alguna manera mucha orientación. Entonces, como digo, el Congreso lo que ha estado orientado es a presentar ejemplos, como digo, las partes positivas de lo que ha funcionado y de lo que cualquier pyme podría aplicar. Una de las conclusiones, ya que hablábamos de conclusiones del Congreso, es que no existe una sola forma de ser socialmente responsable. Se puede ser socialmente responsable de muchas maneras y cada empresa debe buscar su forma de ser socialmente responsable.
Hilando al final las conclusiones con el aspecto de costes empresariales, otro aspecto muy importante que se ha resaltado en el Congreso ha sido el tema del riesgo. Es decir, el tener unas actitudes socialmente responsables, lo que conseguimos es disminuir una serie de riesgos empresariales. Y una de las ventajas que para el Comité Científico ha tenido el Congreso ha sido precisamente la presencia de empresas como las que tenemos aquí. Que yo sí me gustaría que doña Eugenia y don Carlos nos contaran un poquito también cómo hacen, a qué se dedican en su actividad, en su día a día, pero yo creo que son un aspecto también muy importante también en lo que es la actividad empresarial, y tanto uno como otro yo creo que son ejemplos de pujanza empresarial en tiempos de penumbria como los actuales. Sí, ya creo que va a ser un ejemplo muy fructífero. Hemos hablado de riesgo, pero ¿por qué no hablar también de productividad? Es decir, de alguna manera esto podría influir de forma positiva en la productividad. Por ejemplo, tener a los trabajadores contentos, quiero decir, tener a los trabajadores pues que realmente asumen la cultura de la empresa y bueno y se esfuerzan por trabajar porque consideran que su empresa realmente es suya en realidad también. Es decir, esto afecta y debe afectar naturalmente, vamos, en mi punto de vista, a la productividad. ¿Es así o no es así o me equivoco? A ver, indudablemente el hecho de que una sociedad, una empresa sea responsablemente sociable y así lo transmita a sus trabajadores, hace que estos tengan una sensación diferente. Es decir, una estructura empresarial en la que el trabajador conoce que la dirección de la empresa tiene en cuenta algunos factores, no solo exclusivamente los productos. Antes de producir, no solo hace que los trabajadores ganen esa productividad sin que ellos se den cuenta. De alguna manera, pues viendo que la gestión de algunos aspectos de la empresa desde el punto de vista energético o medioambiental se realiza acorde con unas filosofías, hace que los trabajadores se esfuercen en esos asuntos y ese resultado impacte de manera positiva en la cuenta de resultados de la empresa. Yo voy a coger, si me permites, voy a coger un poco la bandera de PYME y de empresa familiar. Entonces creo que la RS, en el tipo de empresas como la nuestra, que hay muchas en Aragón, todo este tema de la responsabilidad social de alguna manera siempre se ha hecho. Siempre el propietario o el gerente conoce a sus trabajadores, se preocupaba de la salud de los empleados, se preocupaba había un conocimiento directo. Entonces, creo que es algo que lo que pasa que a lo mejor a muchas pymes les suena más a coste y a formalizar, y no tienen estructura para hacerlo, y tienen que ver que simplemente es poner de manifiesto en acciones más concretas aspectos que están haciendo por un lado, y a lo mejor hay otros que no han tenido en cuenta, como los aspectos medioambientales o que van a redundar en mayor beneficio y optimización. Claro, sí, sin embargo, siempre se piensa que los factores medioambientales, esta cultura medioambiental puede influir decididamente sobre los costes. De hecho, a lo mejor puede influir, ¿no? Sí. Pero bueno, pues tiene la parte positiva, es decir, de cara también al cliente, tal vez, o no solamente de cara... Yo, por ejemplo, perdona, Juan, en mi caso que yo intervine en un speech en el que empresas relacionadas con el tema desarrollamos nuestra actividad profesional, yo puse el ejemplo para que la gente me entendiese, y es cómo el riesgo de una situación se convierte en una oportunidad. Por ejemplo, les explicaba clientes míos hoteleros que resulta que los costes energéticos, todos sabemos que en los últimos 3 años se han incrementado enormemente, y que por otro lado el cliente normalmente alemán o inglés, porque estamos hablando de clientes de zona de playa y demás, exige una actitud medioambientalmente acorde al hotel, le obliga a que ese riesgo que tiene o el hotelero reacciona en esa dirección, o está perdiendo en competitividad y está perdiendo clientes. O sea, es el claro ejemplo de yo optimizo mis costes consumiendo menos energía, yo al consumir menos energía impacto menos en el medio ambiente, por lo tanto mi cliente lo identifica y es un valor positivo al servicio que le estoy dando. Entonces es el clarísimo ejemplo de que ese riesgo se convierte en una oportunidad de poder despuntar respecto a su competencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final esto va a ser una obligación, En muy pocos años las empresas que no sean socialmente responsables va a ser una publicidad negativa más que para los que lo son actualmente una positiva. Y hablando de productividad, antes comentaba yo al principio que muchas de las estrategias de responsabilidad social prácticamente tienen coste cero, y además muchas de esas estrategias ayudan, como se comentaba por mis compañeros, a que los empleados se identifiquen mucho más con la empresa y alineen por tanto sus esfuerzos con los objetivos de la empresa. Por ejemplo, un código de conducta.
que es simplemente establecer las normas de juego dentro de la empresa, no tiene coste. Sin embargo, permite a los empleados que sepan perfectamente en qué campo están jugando. La transparencia, que la empresa sea transparente y diga a los empleados qué es lo que ocurre, por qué se hacen las cosas, en qué situación está la compañía. Bueno, eso permite a los empleados entender mucho mejor por qué se están tomando determinadas decisiones en la compañía y, de nuevo, les alinea con la compañía. Una política de conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Bueno, pues hecha con un objetivo finalista, que es un aspecto que siempre comentamos, no simplemente aplicar la ley al pie de la letra, sino con un objetivo finalista. Objetivo finalista quiere decir, bajo mi criterio, que a un empleado que necesita tiempo para su familia hay que dar al que necesite, no al que diga la ley. Si es más, si es menos, menos. Eso sería un objetivo finalista. Bueno, pues este tipo de actitudes por parte del empresario lo que hacen es que el empleado se sienta mucho más cómodo en su empresa, mucho más identificado y al final colabore mucho más, tanto en productividad como en calidad, como en ahorro de costes y en otros muchos aspectos. Y se puede atraer capital humano, se puede retener ese capital humano, que eso al final es un riesgo también. Tú tienes una persona que está formada y si la echas o se va a otra empresa, has fracasado como empresario, porque es algo que tú tenías dentro de tu propia empresa y es valor que sale de tu propia empresa. Al final, esa flexibilidad que comentaba don Víctor, yo creo que hoy en día es básica. Estamos en un mundo cambiante donde la tecnología avanza, donde la información se traslada a raudales y los empleados tienen que estar sobre todo también muy bien formados. Y esa formación al final redunda en beneficio del empresario, pero también en beneficio del propio trabajador, que está aumentando su empleabilidad. Y si por lo que sea tiene que cambiar de empresa, va a tener también mayor valor añadido. Está claro que valoráis mucho el tema de la fidelidad, en este caso, tanto de la empresa hacia el trabajador, pero es lo mismo la fidelidad del trabajador hacia la empresa, quiero decir, que si es que la cultura empresarial, es decir, que a través de la responsabilidad social llega a los propios trabajadores, o qué hay que hacer para que llegue, para que este trabajador se sienta, porque imagino no solamente todo será, como hemos comentado, pues incentivos materiales, sino a lo mejor es eso, en los días que necesita porque pues tiene un familiar enfermo o porque, bueno, pues los problemas que puede tener que se pueden solucionar, a lo mejor, pues qué sé yo, con trabajo a través de internet, no lo sé, es decir, soluciones que muchas veces se dan, que bueno, aquí por ejemplo hemos tenido empresarias que trabajan en España, pero que hacen trabajo a lo largo de todo el mundo, vamos, el resto del globo del planeta, ¿no? Como doña Eugenia. Bueno, pues, no, sería bueno entonces que Eugenia nos contara esa experiencia, que, cómo funciona este tema. Yo pienso, y bueno, personalmente y por personas con las que he tenido la ocasión de hablar, tanto aquí en España como en otros países, que cada vez se valora más una empresa que tiene en cuenta la vida personal, es decir, que te exige, sabes que vas a dedicar mucho tiempo a ese trabajo, pero también... y entonces la fidelidad y el querer permanecer en esa empresa, esa parte humana de ver que te ven como una persona y no como un mero elemento de producción, se valora muchísimo y cada vez más. Las mujeres además, pues bueno, pues por las condiciones de que seguimos en muchos casos manteniendo la bandera en la familia, ¿no? O sea, en casa, pues es algo principal y es algo que se tiene en cuenta a la hora de elegir un tipo de trabajo. Sin embargo, muchos empresarios, digo yo, es que hay de todo, ¿no? Muchos empresarios, no sé, hasta que se convencen de que lo contrario es lo mejor, pues lo que hacen es justamente, vamos a decir, a la inversa. Es decir, si es posible, pues si queda embarazada la mujer, pues no la he hecho. O si, pero al final... tiene unos costes. Es ¿Hay un alguna manera de valorar esos costes? Es un problema de transparencia, eso es lo primero de todo, y luego es un problema de confianza. En una situación como la que estamos actualmente, y lo hemos debatido también en tertulias políticas en este programa, tiene que haber un gran pacto. Tendría que haber un gran pacto a nivel nacional entre el PP y el PSOE, que no lo hay, no lo habrá, y yo creo que eso va a ser una de las grandes causas por la que este país va como va, porque los dos principales partidos políticos no se ponen de acuerdo, pero es que luego en la empresa pasamos lo mismo. Trabajador y empresario hay veces que no se ponen de acuerdo, siempre son sospechosos. La RSC al final es sospechosa, el empresario piensa que son temas de ONGs, temas de medio ambiente, no tienen nada que ver, y el trabajador siempre es sospechoso también, esto es algo que me va a recortar el sueldo, el salario, es decir, yo creo que tendría que haber un gran pacto en el que en una situación en crisis como estamos ahora, el trabajador tendría que ser flexible a la hora de, bueno, pues o bien trabajar menos horas o bien ganar menos dinero, a cambio de que cuando las cosas estuvieran bien y bajo contrato, por supuesto, entonces ya empezáramos a ganar más dinero. Tendríamos que primar la retribución variable, por ejemplo, tendríamos que primar otra serie de circunstancias. Habría, Juan, la manera de medir de algún modo, es decir, la repercusión económica que significaría el hacer esto, es decir, porque claro, a una empresa muchas veces no se le convencen más que con números, ¿no? A muchos empresarios, mire usted,
estos son los números, usted se va a ahorrar tanto dinero, aunque parezca mentira, es decir, aunque parezca que se diga, bueno, si usted hace esto, lo que va a hacer es perder dinero, es decir, y si hace esto otro, va a ganar dinero, aunque al principio, pues a lo mejor pierda dinero. Es posible medirlo. Sí, el debate cuantitativo o cualitativo es esta supero, y el debate cuantitativo, la RSC, vamos, de hecho, una de las conclusiones que luego seguramente don Víctor nos los comentará, es que la RSC aporta rentabilidad a la empresa, en ningún momento es un coste. La RSC es todo lo contrario, una disminución de riesgos empresariales. Al final no tienes tú que gastarte un seguro para cubrir ese tipo de riesgos, con lo cual, como no tienes que pagar una prima, ya estás disminuyendo el riesgo, estás aumentando la rentabilidad. ¿Cómo los convencemos a los empresarios? A ver, yo creo que cada vez hay más empresarios convencidos de este tema. Como antes yo decía, las grandes empresas nos ha venido de alguna manera impuesto desde nuestras casas madres, en donde estén, en Alemania, en Estados Unidos, donde estén. Las pequeñas empresas y las medianas empresas, que como decía también es la mayor parte de nuestro tejido empresarial, cada vez están más convencidas de este tema. Y además, si no están convencidas, se tendrán que convencer, porque hay muchísimos argumentos ya objetivos que están demostrando que las empresas socialmente responsables son más competitivas. Se cotizan mejor en bolsa, aguantan mucho mejor los momentos de crisis, sus trabajadores, un poco en línea con la pregunta anterior, están mucho más identificados con ellas y por tanto colaboran mucho más para que la empresa sea sostenible. Como comentaba Juan, hay básicamente el producto final de la responsabilidad social de una empresa que es socialmente responsable son tres aspectos: transparencia, confianza y credibilidad. Una empresa que es socialmente responsable al final genera eso. ¿En quién lo genera? Lo genera en sus empleados, pero lo genera en sus clientes también, que los fideliza, lo genera en sus accionistas en caso de que esté en bolsa, lo genera en su entorno social. Es decir, eso es de alguna manera el producto inmediato que repercute y tiene que repercutir por fuerza en lo que estamos comentando, que es crítico para cualquier compañía, que es su cuenta de resultados. No nos olvidemos que en una empresa su objetivo principal, y yo siempre defiendo que su responsabilidad principal es mantenerse abierta. Esa es la primera responsabilidad social de una empresa. Para eso su cuenta de resultados tiene que ir bien. Y por tanto cualquier estrategia de estas tiene que ir orientada a eso. Entonces, las estrategias dentro de lo que es un grupo de interés importante, que son los empleados, como hemos dicho, no son costosas. Hay otras muchas, además de las que hemos enumerado: una política de diversidad adecuada, una política de igualdad entre hombre y mujer, acciones de voluntariado corporativo, que las veníamos comentando en el coche antes de venir. Son acciones que de alguna manera aglutinan muchísimo a la plantilla y ayudan a que se identifiquen claramente con la empresa. Yo quería hacer un comentario referente a un análisis que ha hecho Juan hace un rato, de que la responsabilidad social corporativa se entiende cuando lo quieres ver las cosas a largo plazo y no de manera cortoplacista. Y esto, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos para que se pueda entender mejor. Hemos pensado alguna vez porque está relacionado con mi actividad, un edificio, pensamos en su construcción, por ejemplo, pero no pensamos en su desmantelamiento posterior. Es decir, no analizamos el ciclo completo de vida de una construcción. Si somos cortoplacistas, nos vamos a preocupar solo de que, y es lo que nos ha pasado a todos esos años atrás, de que el edificio lo construya lo más rápido posible y me cueste lo menos posible. Si empezamos a analizar los costes de esos materiales energéticamente hablando, o desde dónde han sido fabricados y hasta dónde han sido transportados, y cuando este edificio tenga que ser desmantelado o renovado o sustituido, el tratamiento posterior que se le van a hacer a esos materiales, nos podemos llevar unas sorpresas tremendas. Quiere decir, una empresa que tenga esto en cuenta, probablemente si analiza ese edificio, que puede ser su sede o puede ser una edificación para desarrollar su actividad, todo el ciclo de vida completo, y lo hace de manera responsable, probablemente hoy tenga un coste más alto, es decir, hay que hacer una inversión, pero en todo el ciclo de vida completo va a salir muy beneficiado económicamente y socialmente, por supuesto que también. Ese es un ejemplo claro para que entendamos un poco que muchas veces es inversión, pero una inversión que se rentabiliza en toda su vida útil. O, por ejemplo, en nuestras casas, para hacer el ejemplo doméstico, y es muy rápido, cuando queremos, si nos estropea el lavavajillas o algún electrodoméstico, bueno, lo más responsable por nuestra parte es comprar ese electrodoméstico que consume lo menos, de que tenga una etiqueta energética lo más alta posible, más cercana. Pues es lo mismo. Es decir,
hoy te vas a gastar un poquito más de dinero por ese electrodoméstico, pero en el periodo de vida útil del mismo te vas a ahorrar dinero porque te va a consumir menos agua, menos energía, etcétera, ¿no? Es decir, que estos dos ejemplos clarifican un poco esa actitud trasladada a la vida empresarial y a la vida doméstica. Ahora hemos hablado del coste, por ejemplo, que puede significar lo que habías comentado tú, que cuando hay que desmantelar algo, que sea un frigorífico o incluso pues una casa completa, el coste social, el coste económico que tiene que asumir pues, la sociedad en general es muchísimo mayor. Sin embargo, este tipo de cosas a lo mejor no son de alguna manera, no está normado de alguna manera por nuestras leyes o por los ayuntamientos y las comunidades autónomas y el propio gobierno, pues a lo mejor no se interesan o no conocen o no saben. Y bueno, pues esto tendría que ser de alguna manera pues conocido, debería formar parte de los costes añadidos de determinados productos, electrodomésticos, hablo de cualquier tipo de producto. Quiero decir, porque claro, la transformación luego y el reciclaje es un coste añadido, pero que nos afecta a todos, quiero decir. A lo mejor... Esto como cosas se está regulando en la actualidad y paulatinamente está llegando a diferentes sectores. Es decir, hoy en día tú cuando eliminas una bombilla de tu casa, pues es obligatorio pues depositarlo en un... O sea, el instalador electricista pues, que te lo viene a renovar no lo puede echar a la basura. Él tiene que gestionar esa devolución a un punto concreto, ¿no? Y luego, en cuanto a otros temas de construcción y demás, en muchos países de Europa ya está regulado, esto que estábamos hablando hace un momento, en el que según qué edificios, si son públicos o son privados, pues tienen que cumplir unos ciertos parámetros de emisiones y de análisis de ciclo de vida. Así que esto en España llegará. De hecho, luego lo que pasa es que en las directivas que se tienen que ir transponiendo en los países, hay veces que en función de la situación económica pues tarda más o menos en llegar, ¿no? Teóricamente, por ejemplo, en España, hacia el 2020, los edificios de la administración tienen que ser cero emisiones o con una baja emisión, es decir, que tienen que generar la misma energía que consumen. Esto parece muy utópico, técnicamente está resuelto ya, tiene un coste económico para resolverse y las administraciones tendrán que cumplirlo para entonces. Es decir, que todo esto que comentamos va a ser obligatorio y va a estar normado y de obligado cumplimiento. Bueno, hay sectores en los que ya llega. El sector en el que yo trabajo, el automóvil, ya los fabricantes están obligados a prever el reciclaje de los automóviles una vez que se desechan. Pero a pesar de todo, en cuanto a emisiones de CO2, también los ciudadanos podemos compensar las emisiones de CO2. De hecho, el Congreso Nacional de RSC ha compensado todas las emisiones de CO2 que ha propiciado pues, con traslados de ponentes, viajes, aves, coches, etcétera. Y eso lo podemos hacer cada ciudadano particular. Sin ir más lejos, para venir a este programa, los 4 hemos compartido coche. Es decir, es una medida también no solamente de ahorro energético, sino también de compensar aquello que estamos contaminando. Estaba pensando en una cosa completamente distinta, pero al hilo de todo lo que han estado mencionando, y es que muchas veces para una empresa la RSC es vender, simplemente es lo que te va a garantizar que puedas vender. Es decir, hoy en día el mercado nacional está agotado, muy limitado y muchas pymes están planteando, bueno, quiero exportar, tengo que salir, tienes que cumplir, aparte de por la normativa española, pero también por normativa internacional, tienes que cumplir con un montón de parámetros medioambientales, con según qué clientes hacen auditorías de gestión medioambiental, auditorías de comportamiento digamos, de no corrupción en tus tratos con proveedores o con clientes, y solamente si cumples esto eres capaz de vender a determinado tipo de clientes. Entonces, para mucha pyme la RSC no tiene que ver como no tiene que ver como un coste, sino como lo que va a hacer que sean más competitivos externamente en el exterior. Está claro, ¿no? Sobre todo si se vende a Alemania, ¿no? Es decir, donde bueno, pues hay unas restricciones importantes y una concienciación en ese tipo de orden, ¿no? De cuestiones ambientales y tal. Y sin embargo, hablando de Alemania, pues Alemania cuida mucho a sus trabajadores en ese sentido, es uno de los países que más cuida a sus trabajadores. Y yo no sé si esa cultura empresarial alemana, por ejemplo, que te está dando tan buenos resultados en términos de productividad, se podría trasladar también aparte de, bueno, pues a las empresas, a pequeñas empresas o pequeños empresarios. Se está haciendo, entiendo yo, un esfuerzo de formación. Gunther, a mí me molesta un poco, y perdona, cuando hablamos de Alemania como el paradigma del trabajador que cumple. Yo creo que en España trabajamos muy bien, podemos mejorar, pero cuando nosotros, mi empresa, otras empresas españolas, vamos a países en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en Japón, es que los españoles llevamos cosas muy buenas y somos gente que cumplimos. Y hay otros, entre ellos, bueno, no sé si habrá alemanes escuchando, espero que no muchos, que tampoco es que sean la panacea, lo que pasa es que se venden muy bien.
se vende muy bien y tiene la marca alemana. Sí, no, pero por ejemplo, hablamos en responsabilidad social empresarial, ¿no? O responsabilidad social de la empresa. Pues aquí sí que, en términos de los trabajadores, cuidan mucho al trabajador, cosa que aquí, por ejemplo, no cuidamos tanto al trabajador. Quiero decir, me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor estamos todavía, aunque podamos vender bien y seamos muy buenos trabajando, desde luego yo no me cabe la menor duda, ¿no? Pero yo lo que me refiero es precisamente a la relación entre empresario y trabajador, y entre trabajador y empresario. Creo que ahí la cosa a lo mejor no funciona del todo bien como se debía. Es que lo que no nos damos cuenta es que estamos viviendo una revolución. Es decir, hubo una revolución agrícola, una revolución industrial y ahora estamos en una revolución tecnológica, social, llamémosla como queramos. Y las relaciones laborales se tienen que flexibilizar. Y esto no es un eufemismo. Yo no pretendo que la flexibilización sea para que los trabajadores ganen menos, no. Yo que digo, los trabajadores tienen que ganar más cuando la empresa gana más y ganar menos cuando la empresa gana menos. Pero cuando la empresa gana más, ganar más incluso que su sueldo fijo tradicional y estar mucho más motivados y estar alineados con los intereses de la empresa. No parece que los sindicatos y la patronal están siempre luchando. Parece que los empresarios hacen una cosa y los sindicatos parece que todo lo contrario. Pues no, tenemos que estar todos alineados en sacar la empresa adelante porque la empresa al final son los trabajadores. Es que curiosamente en Alemania los sindicatos forman parte del accionariado de la empresa, que es una diferencia muy sustancial a lo que ocurre en España. Es decir, que en las reuniones de los consejos de administración está sentado un representante del sindicato porque están interesados en que la empresa vaya bien, con lo cual esa actitud muchas veces es diferente a lo que ocurre en España. De hecho, en las cajas de ahorros españolas los sindicatos también estaban presentes, como estaban los políticos. Pero bueno, eso es otra manera de estar presente, ¿no? Yo, por ejemplo, con el caso de Bankia, pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, si vamos a pagar todos 23.000 millones, imaginamos que vamos a pagar 23.000 millones, la pregunta es que si vamos a ser accionistas o no, porque al final y al cabo sí, claro. Estamos pagando 23.000 millones, aunque nos corresponda... Pero el problema no es ser accionista, ¿no?, de Bankia, que eso está muy bien, realmente el Estado no es que regale nada a Bankia, el problema es que el Estado podría hacer otras muchísimas cosas que hacerse socio de Bankia. Al final todos éramos banqueros, eso era el anuncio que decían, pues al final todos, de verdad que todos los españoles vamos a ser banqueros, pero yo creo que no ese es el negocio. O sea, el negocio está en que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y no meterse en hacer unas actividades que tiene que hacer el sector privado. Ahora que nos metemos un poco con la labor de nuestros gobernantes, pues la pregunta es que si a lo mejor ellos no saben, o saben muy poco, o no quieren saberlo, en relación con este tipo de asuntos como la responsabilidad social, porque yo veo que más bien existe un afán recaudatorio, no de otro tipo, es decir, que no se rigen por criterios sociales o socialmente responsables, ¿no? Muchas veces se ve simplemente con ganas de recaudar. Lo vemos en muchos aspectos de la vida, pues en la ciudad mismo, ¿no? Es decir, no se trata del tema de emisiones, se trata de que, bueno, pues oye, si tú contaminas pagas, pero no en la proporción, no, en definitiva, se trata de que, bueno, pues a ver cuánto te saco a ti porque yo quiero recaudar más. ¿Okay? Bueno, esta ha sido otra de las conclusiones de este congreso y de ediciones anteriores. Entonces no hacía falta ir al congreso, sí. Bueno, yo creo que sí, porque conviene decirlo a pesar de todo y conviene dejarlo escrito, pero una de las conclusiones ha sido que cuando hablamos de responsabilidad social no solo hablamos de empresas, hablamos de administración pública, hablamos de medios de comunicación, que también tenéis una responsabilidad importantísima en cómo trabajáis y en la información y cómo la manejáis. Y hablamos en realidad de todas las instituciones. Hay que darse cuenta, como decía Juan, que en este momento toda la sociedad, todos los ciudadanos hemos dicho ¿qué ha pasado aquí? Algo no estamos haciendo bien y estamos pidiendo un cambio. Y ese cambio pasa por comportamientos éticos, transparentes, por saber lo que está pasando, y eso a los primeros que se lo tenemos que exigir es a la administración pública. A pesar de que hablamos de responsabilidad social empresarial, yo creo que mi criterio ha sido que siempre el que tiene que dar ejemplo es el líder. El líder tiene que dar 2 pasos para que los demás demos 1. Y en este caso el líder es la administración pública, sea estatal o local. Por eso digo que los ciudadanos vamos a ser también cada vez más exigentes con que nuestras administraciones públicas sean transparentes, tengan comportamientos éticos y manejen con una gran responsabilidad los aspectos económicos que nos incumben, porque si no, estamos donde estamos. Hay un tema que es sangrante, pues por ejemplo, pequeños empresarios de aquí de Aragón, imagino que pasan en todos sitios, que a lo mejor los ayuntamientos u otras administraciones deben mucho dinero desde hace tiempo y sin embargo tienen Hacienda detrás, pues porque no pagan el IVA. Y en muchos casos pues han tenido que cerrar porque no llega. Entonces eso es algo que... Sí, yo creo que no cabría en la cabeza de ninguna persona responsable socialmente, ¿no? Y yo por eso he querido entrar en ese aspecto, porque también hay que decir que la sociedad no solamente está formada
por empresarios o por trabajadores, sino también por una serie de castas, en este caso, que bueno, pues que a lo mejor no están haciendo las cosas bien, que hay que decírselo. Es decir, estas cosas no se pueden hacer así. Bueno, en fin, ¿qué otras conclusiones importantes hemos sacado de ese congreso? Bueno, pues en este congreso hablábamos fundamentalmente de aspectos específicos dentro de lo que es responsabilidad social. Hablamos de innovación social y una de las conclusiones fue que la innovación social, que es fundamentalmente buscar soluciones a problemas de contenido social, pero también de contenido económico y competitivo de las empresas, pues que la innovación social es una alternativa. Hablamos, como decía María Eugenia, de que la internacionalización es una buena alternativa para las pymes, pero que se debe hacer de forma responsable, es decir, hay que salir a países, sobre todo emergentes o en procesos de desarrollo, pues con comportamientos éticos, respetando derechos humanos y respetando las condiciones laborales de los trabajadores. Hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que la diversidad es, lejos de ser un obstáculo, es un factor enriquecedor de las empresas y que hay que contemplarla como tal, es decir, que dentro de las empresas estemos gentes de diversos orígenes, de diversas formas de pensar, enriquece, porque eso permite encontrar soluciones diferentes a las clásicas que encontraríamos siempre. Y finalmente hemos hablado también de que la responsabilidad social tiene que estar claramente integrada dentro de la política de recursos humanos y relaciones laborales de las empresas, que es un aspecto que hemos debatido bastante a lo largo de esta noche en esta mesa. Hubo un último debate que fue muy interesante entre dos periodistas conocidos, Carlos Carnicero y Carmen Tomás, y ahí es donde se concluyó también que los medios de comunicación son parte del liderazgo de los estados, en este caso de España, porque crean opinión y por tanto tenéis también una importante responsabilidad en este aspecto. Muy bien, hemos hablado entonces de las condiciones laborales de las empresas. Yo querría entrar un poquito también a tratar el asunto de la globalización dentro de las empresas, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de empresas socialmente responsables y estamos viendo que muchos de los productos que nos llegan a nosotros, ¿no? Es decir, nos llegan desde el exterior y muchas veces en determinados países no existe esta responsabilidad social. Simplemente existe en muchos casos mucha explotación y bueno, pues no existen tampoco ni siquiera a lo mejor las condiciones laborales adecuadas, ni tampoco tienen garantías de ningún tipo, ni tampoco tienen seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos eso desde el punto de vista, claro, de ser un país desarrollado? Queremos también llegar mucho más alto, pero bueno, pues lo vemos también quizá a lo mejor de una perspectiva de que bueno, pues en algún momento hay que exigirles a esos países o a esas empresas que muchas veces son nacionales, que se han deslocalizado, que se han ido a otro país a ahorrar costes y que realmente no están aplicando lo que se dice que tienen que aplicar aquí. En el Congreso también lo tratamos, toda la cadena de suministro de proveedores, que al final muchas veces una empresa dice, oye, es que hay productos que me sale más baratos comprarlos fuera. Bueno, pues los subcontrato, esa actividad la saco fuera de mi compañía y entonces yo sigo haciendo memoria de sostenibilidad, pero solamente de lo que es mi compañía. No, eso es trampa. O sea, tú tienes que hacer la memoria de sostenibilidad contabilizando también aquello que estás subcontratando. Con lo cual, si el resto de gente que está subcontratando no es socialmente responsable, tú tampoco lo eres. Eso al final lo que tienes que hacer es preguntar, y como decía doña Eugenia, a tus proveedores también hacerles pasar los mismos filtros de calidad y de responsabilidad social corporativa que tienes tú como empresa. Y además posiblemente es una visión cortoplacista. Hay empresas que lo están haciendo, es indudable, pero es una visión cortoplacista. Por una razón, estamos en un mundo totalmente globalizado, la información fluye. No estamos en la Edad Media, que no se enteraba nadie de lo que pasaba en otros sitios. Ahora nos enteramos de todo. Y tarde o temprano los consumidores, los ciudadanos, nos enteramos de lo que está haciendo determinada marca o cualquier otra marca en otros países. Y en muchos casos ya hemos visto ejemplos de claras penalizaciones en el mercado por comportamientos no socialmente responsables, por estar trabajando, pues no respetando derechos humanos, utilizando mano de obra infantil. Bueno, pues ha habido penalizaciones muy importantes a marcas muy conocidas a veces. Y publicidad negativa, definitivamente. Y publicidad negativa, que es muy difícil de compensar. Sin embargo, pienso que ahí puede haber un poco de hipocresía en el sentido que esas empresas fuerzan a sus ejecutivos a que tengan objetivos, o esos ejecutivos quieren tener su bonus a fin de año o lo que sea y les da igual, ese año han cumplido y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Y por otro lado también el consumidor lo sabe y muchas veces sigue consumiendo igual porque sabe que es más barato y que no podría comprarse ese producto. Entonces esa educación es necesaria a todos los niveles. Porque al final no estaban alineados los intereses del ejecutivo con el del accionista, y esto pasa también en el sector bancario. Exacto. Las famosas hipotecas, el directivo bancario lo que él quería cobrar su bonus al final de año, le da igual los productos que vendiera, como lo vendiera, quien se lo vendiera. Claro, por otro lado también el consumidor lo que quería era que le financiaran la mayor parte posible de su vivienda, y si podía ser para comprarse un coche o los muebles o la hipoteca o el IVA, pues también.
Con lo cual, al final, todos somos un poco culpables. Pero, como muy bien dice don Víctor, unos son más culpables que otros. Claro, yo, por ejemplo, cuando he dicho esto del exterior, voy a poner otro ejemplo para que me entendáis, y que tiene que ver con los precios, que muchas veces el consumidor lo que hace no es ver calidades, sino ver precios, cuando en realidad pues muchas veces es peor. Pongo el ejemplo del bonito. Hace unos años, bueno, hace 10 o 15 años, hubo un problema con el tema de los barcos de arrastre, que lo que hacían era pues coger el pescado, fundamentalmente franceses. Cogían el pescado, pues eso, y prácticamente destruían todo lo que vendría a ser el fondo marino, ¿no? Sin embargo, el arte de pesca español era un poco más antiguo, incluso un poco más tradicional, era con caña. Y cogían el bonito a caña, que es decir, claro, no eran tan productivos, con lo cual el pescado costaba muchísimo más producirlo por los barcos españoles que por los barcos franceses. Claro, esto se traducía en que, bueno, porque finalmente se quemaba todas las reservas marinas. Y bueno, pues esto no lo vieron los consumidores, porque incluso se llegó a la posibilidad de dividir a los peces, claro, es decir, vamos a poner una galla, una marca identificadora a los peces en la galla, diciendo que, bueno, pues ese pez ha sido pescado con artes responsables, y a los otros no fue así, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que dice el consumidor? Pues el consumidor vio dos peces, uno con una marca y otro sin una marca, y lo que vio es el precio, y cogió el más barato. Claro, quiero decir que aquí también a lo mejor la labor no solamente es de las personas, que muchas veces lo que buscan es ahorrarse en su afán egoísta de conseguir, pues naturalmente, mayor bienestar. A lo mejor quizá sea una labor también del propio Estado, que identifique cuáles son los problemas que tiene, digamos, a la hora de adquirir productos de fuera. Y hablábamos, por ejemplo, de la producción china, como podemos hablar de otro tipo de producción. Pues tendría que haber una especie de tasa, es decir, que intentara pues evitar a lo mejor este tipo de productos que no tienen determinada calificación, digamos, porque no la tienen definitivamente, porque pues tienen un sobrecoste añadido para toda la sociedad. ¿Esto es así? ¿Debería existir una tasa de este tipo? Bueno, no sé si una tasa, pero una de las cosas que sí que se han discutido también en nuestros 3 congresos es que la RSE debería cotizar de alguna manera. Igual que cotiza la calidad, es decir, cuando compramos un producto el consumidor mira la calidad. Bueno, pues la RSE, las empresas que tienen un comportamiento de verdad socialmente responsable deberían cotizar. ¿Dónde? Deberían cotizar, por ejemplo, a la hora de concursar para la administración pública o concursar para otras empresas privadas más grandes, en la cadena de proveedores, como decía Juan, o incluso debería cotizar también a la hora de que una entidad financiera dijera, bueno, a esta empresa, a esta pyme le puedo dar un crédito. Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene determinada solvencia, tiene tal, y además es socialmente responsable. O sea, eso debería ser un premium al comportamiento socialmente responsable. Totalmente de acuerdo. ¿María Eugenia? No, que espero que sea así. Haremos fuerza para que sea así. Espero que sea así realmente. No, y empresas que intervinieron que de hecho así lo afirman, es decir, que ante igualdad de condiciones el proveedor que se seleccionaba era el que tenía una actitud de RSC frente al otro, es decir, que hay empresas que sí que lo están aplicando. Ahí sí que la administración pública, y también lo hemos debatido muchas veces en este programa, también debería dar un paso adelante. Me consta que aquí en Aragón, por ejemplo, pues con Javier Navarro, por ejemplo, pues sí que están trabajando en estos temas, pero sí que yo creo que deberíamos de exigirle un poquito más a la administración pública también, por ejemplo, a la hora de establecer concursos públicos. Pues realmente no solamente por precio va a ser al final el que se lleve el gato al agua uno de los... Sí, lo que pasa es que corremos muchos riesgos, si no hay mucha transparencia, ¿no? No, es que la transparencia tiene que ser total, es la base. O sea, si no hay transparencia ya no hay nada, ni hay sostenibilidad, ni hay principios, ni hay ética, no hay nada. Si no hay transparencia no hay nada. Efectivamente. Bueno, quería, ya que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la internacionalización, y dado que doña María Eugenia, pues está en una empresa que se dedica precisamente a la internacionalización, bueno, hablaremos con los demás contertulios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo es esta labor que realiza María Eugenia? Pues muy interesante, muy bonita. Cuéntanos un poco, sí, me imagino. Sí, porque dura, pero todo el día en aviones. Hombre, es que hoy es difícil encontrar. Nosotros siempre en este programa hemos hablado de la internacionalización de las empresas, de las pymes. Y siempre nos hemos dirigido, la mayoría de las veces que hemos podido, pues a intentar pues convencer desde aquí al empresario para que se lance al mercado internacional, ¿no? Sobre todo en aquellas localidades o aquellos países, aquellas zonas
en donde a lo mejor tenemos ventajas. Pero cuéntanos cuál es la historia, porque estamos hablando aquí de Japón, de Francia. ¿Cómo es esto? A ver, Bueno, hay que saber pues, japonés, hay que aprender japonés. No, arigato, gozaimashita, es todo lo que puedo deciros. No, a ver, la historia es, bueno, mi empresa es una empresa que hacemos ventanas para autobús y para ferrocarril. Estábamos trabajando prácticamente para el territorio nacional, o la poca exportación que se hacía era con las grandes empresas españolas que hacen autobuses o trenes. Y en el año 2000, pues bueno, mi padre, que es el gerente de la empresa, pues pensó, bueno, si queremos incrementar el volumen de negocio y que la empresa sea bueno, sostenible a largo plazo, hay que empezar a internacionalizar. Y entonces entré yo en ese momento y bueno, pues llevamos 10 años en que estamos trabajando ahora con todos los fabricantes de trenes internacionales, bueno, conocidos, que son 3, sí, básicamente, con muchos operadores tanto en Europa como en países emergentes, y gracias a eso hoy en día nuestra empresa en concreto sobrevive porque exportamos el 80%. Si no, pues estaríamos cerrados o con 5 o 6 empleados manteniendo el mercado nacional. ¿Qué mensaje le lanzaría a aquellos empresarios que quieren internacionalizarse, que tienen problemas en la actualidad porque no tienen mercado, sí, porque el mercado ya no existe prácticamente para ellos y bueno, o si existe es mínimo y por lo tanto han tenido que cambiar de plantilla y tal? ¿Qué mensaje, qué experiencia podríamos decirle? ¿Es buena esa experiencia que ha tenido? Es decir, ¿en qué consistiría? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ¿Qué le sugiere? Empezar, salir, tratar un cliente internacional como un cliente español, perder el miedo a aprender idiomas o a hablar mal o a coger un avión, a tener jet lag, a leer especificaciones de normativa, pues en el caso de, vamos, en todos los casos, que no se entiende, que hay que consultar, que hay que readaptar a lo mejor procesos productivos o formar a gente para que trabajen con esa mentalidad bajo esas normas, que pierdan el miedo y que bueno, pues que sean empresarios, es decir, que el empresario siempre tiene que mirar para adelante y hoy el mirar para adelante es exportar. Y exportar, en su caso, naturalmente, pues a determinados países donde están la mayor parte de empresas que se dedican, pues eso, a fabricar trenes, autobuses y tal. ¿Cómo catalogaría el mercado? ¿Dónde, por ejemplo, en su zona, es decir, en su trabajo, en su empresa, es decir, cómo está distribuido el mercado? ¿Qué porcentaje, más o menos, para hacernos una idea, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, una empresa que se dedica a lo suyo, que es la parte, bueno, pues de las ventanas para los autobuses y los trenes. Cambia un poco porque varía en función de los proyectos. Nuestro producto, bueno, básicamente lo que exportamos es para trenes, ¿no? Entonces, son proyectos a largo plazo, principalmente los tenemos en la zona de la Unión Europea, pues Francia, Alemania, Bélgica, son países que consumen muchos trenes y constantemente están haciendo nuevos o renovando. Y luego un país al que sorprendentemente hemos estado exportando una cantidad importante en los últimos 4 años ha sido China. Porque China, bueno, pues en los trenes de alta velocidad ellos querían comprar tecnología que les asegurara que no iban a tener ningún problema. Y entonces, pues allí hemos estado nosotros exportando desde España. O sea, es posible llegar a China. Es posible llegar a China como exportador y bueno, y mantenerse. Estupendo, muy buena experiencia. Sí. Interesante, sobre todo de cara a los espectadores que están viendo aquí, que son empresarios, que a lo mejor a ese público también vamos dirigidos, ¿no? Pero yo creo que seguir con el mensaje, hay que salir, porque ya lo dice también el ministro Guindos, ¿no? Nuestra salida de la crisis es la exportación. De hecho, nuestra balanza comercial pues está mejorando un poquito en el tema de exportaciones. Hay que decir también que se equilibra, pero un poco también porque las importaciones han caído mucho, pero bueno, es decir, en definitiva, pues yo creo que va por ahí la salida de la crisis también. Bueno, Carlos Martínez, es decir, en este caso, bueno, hablamos de una empresa, es decir, industrial de la tecnología, es decir, bueno, usted está en una empresa Innova Ingenieros, ¿no? ¿Qué experiencia podemos trasladar de su empresa? Sí, bueno, nosotros somos una consultora de ingeniería y de mejora de la eficiencia energética, en la que, por ejemplo, en los últimos años estamos encontrando un poco un reclamo por parte de todos los empresarios debido al incremento del precio de la energía. En los últimos 3 años o 4 aproximadamente, el precio de la electricidad ha subido cerca de un 30%. Claro, esto toca el bolsillo y entonces pues hay una cierta, nos pasa un poco también a nosotros en nuestros hogares, ¿eh? Entonces lo que hacemos es trabajar
codo a codo con el cliente para mejorar su eficiencia energética y por lo tanto reducir los consumos y por lo tanto mejorar las emisiones y ser más acorde con el medio ambiente. Por ejemplo, un poco el valor añadido que damos nosotros es el trabajar con las personas. Y me explico. Para mejorar la eficiencia energética de una industria, de una empresa, de tu casa, se puede hacer de dos maneras. Trabajando sobre inversiones tecnológicas, es decir, comprando equipos más eficientes energéticamente, con lo cual consume menos, o bien trabajando sobre los hábitos de consumo. Esta segunda parte es la que es un poco más novedosa en nuestra organización, porque lo que hacemos es trabajar codo con codo dentro del cliente. Por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, lo comentaba con María Eugenia antes de venir, bueno, pues resulta que estuve haciendo una auditoría energética en un hotel y yo pongo una serie de registradores de energía eléctrica distribuidos en todo el hotel para saber cada parte del hotel que consume, porque de alguna manera identificar dónde están los grandes consumidores y centrarme sobre ello. Pero paralelamente yo hablo con los trabajadores. Hablo con el jefe de cocina, hablo con el jefe de responsable de spa, hablo con el jefe de mantenimiento, entonces les voy transmitiendo unos criterios de que la energía es algo que es un bien muy importante, tanto la energía como el agua. No hemos hablado todavía del agua, pero también es fundamental. Entonces, bueno, ¿te puedes creer que el registro de las 24 horas anteriores a las que yo estuve, a las últimas 20, yo me pegué en ese hotel casi 3 días, y las últimas 24 horas conseguí un ahorro energético de electricidad de un 9%. Quiere decir que exclusivamente concienciando a la gente que está gestionando los equipos de consumo de energía se reduce un 9%. Y no es este caso concreto. Es decir, que mi experiencia es, el promedio que yo tengo en mi experiencia es cercano al 7%, solo con hábitos de consumo. Entonces, esto va muy al hilo con todo lo que estamos hablando aquí esta tarde. Es decir, es el trabajador, el empleado, el que está al mando de esos equipos, al mando de estos elementos y dispositivos que consumen energía, y si no le transmites que para la empresa es muy importante, por un lado, por la competitividad que significa el ajustar ese coste, pero por otro lado, esa actitud, esa preocupación por algo que afecta al medio ambiente, afecta a otras personas del resto, con lo cual el empresario es una persona responsable y el trabajador así lo identifica y quiere formar parte de esa responsabilidad. ¿Y cómo forma parte? Pues bueno, el ejemplo tonto es apagar la luz de un sitio donde no hay nadie, pues porque es ahí, o de una manera más clara, el empleado de la zona de cocina, cuando la campana extractora de los vagos, pues oye, es que la voy a enchufar solo el rato que estamos cocinando, y lo habitual en un restaurante, por ejemplo, es que la encienden al llegar y la apagan a las 12 de la noche. Pero con solo decírselo, ese empleado ya, ostras, esto es importante. Y incluso más, cuando le cuantifico económicamente lo que significa eso que ha conseguido ahorrar, ostras, ¿y qué pasa? ¿Que esto a lo largo del año significa este dinero? También es una herramienta del trabajador para luego reivindicar otras mejoras dentro de la empresa justificadas. Oye, yo he colaborado en reducir esos costes, mis condiciones de trabajo me gustaría mejorarlas en estas otras, comprando este equipo que haga mejor lo que tiene que hacer. Es decir, ahí entramos en un juego que propicia cuando por ambas partes hay una implicación. Muy bien, con respecto a la G me tengo que preguntar, porque claro, es la empresa bandera de Aragón. Es decir, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cómo funciona eso? Porque claro, me imagino que estará todo ya muy especificado. Sí, ¿no? Yo aquí estoy más como presidente del comité científico, pero en cualquier caso yo puedo decir con orgullo que GM desde hace muchos años tiene una gestión medioambiental en concreto, yo diría que muy buena. Hemos recibido bastantes premios exteriores, tanto de gobierno local como de fuera, porque la gestión medioambiental es muy buena, tanto en lo que es consumo energético como en lo que es la utilización del agua. Nuestra gente que maneja el agua presume, recibimos agua, la tratamos, la utilizamos para usos industriales y potables y la eliminamos, y hemos tenido tradicionalmente una pecera en la salida con peces vivos para demostrar que la devolvíamos incluso mejor que la recibíamos el agua. Es un ejemplo anecdótico, pero indica el grado de sensibilización que hay. En este momento, como comentaba Carlos, todos los empleados están muy mentalizados. Cuando pasas por un sitio y hay una luz encendida, la apagas si ves que no hay nadie, y realmente se están consiguiendo ahorros muy importantes desde el punto de vista energético,
que de alguna manera están colaborando no solamente a la sostenibilidad de GM, sino a la sostenibilidad de todo nuestro entorno. No nos olvidemos que la energía, como el agua, son bienes limitados. Entonces hay que administrarlos con mucho cuidado. Y que nos cuesta mucho dinero, porque Y nos cuesta mucho hay que dinero, importarlo, sí. que no somos productores. Bueno, no sabemos, a lo mejor en Canarias encontramos petróleo. O no es así. Mientras no venga Argentina y nos lo quite también el de Canarias, pero bueno. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa y al final del programa pues tenemos un minuto cada uno de nosotros para hacer un resumen o una aportación de cara a la sociedad zaragozana, contarles a ver pues qué es lo que, bueno, intentar transmitir pues, precisamente esta responsabilidad ya de cara al público, ¿no? Porque sepa un poco qué es lo que se pretende. Empezamos por María Eugenia. María Eugenia, entonces. Pues yo sigo con la internacionalización, entonces animaría a todas las pymes a que apliquen la RSE como parte para ser más competitivos cara a trabajar con clientes en el exterior, y que es algo necesario e imprescindible y que no cuesta tanto. Seguramente que no cuesta tanto. No cuesta tanto. Bueno, pues eso ya saben, queridos telespectadores, hay que aplicar esas nuevas técnicas que nos van a beneficiar a todos. Juan. Pues yo apostaría por los emprendedores, apostaría por la flexibilización, apostaría por la RSC y apostaría por comunicar la RSC y apostaría por tener principios y tener ética. ¿Se puede comunicar la RSC de otra manera distinta que sea, por ejemplo, la de un congreso directamente o la de acudir, digamos, a este tipo de empresas como hace Carlos? ¿Hay alguna otra manera que el podemos problema de la aquí? RSC, y lo hemos comentado también en este programa muchas veces, es que hay mucha gente que dice que hace RSC que no la hace realmente, y hay otra gente que sí que la hace y no la comunica. Entonces yo creo que tendría que haber un equilibrio entre los que realmente están haciendo RSC, que sepan también, sean capaces de presumir de hacer esa RSC y ponerla en valor para que la sociedad lo sepa, y seamos capaces de distinguir entre aquellos que trabajan con ética y aquellos que no trabajan con ética. Tú que eres un experto en RSE y responsabilidad social corporativa, ¿te has visto algún caso concreto en donde, bueno, pues a lo mejor los empresarios no hayan sido reacios a establecer determinados criterios? Yo creo que hace falta cultura. Pero es que sí, hace falta cultura, por eso el Congreso yo creo que es fundamental, porque lo primero la gente tiene que conocer qué es la RSC. Y luego es que es muy sencillo, que es difícil a lo mejor hacer una memoria de sostenibilidad, pero hacer un informe de progreso avalado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas es muy sencillo y es gratis, no tiene ningún tipo de coste, lo financia todo el ICO. Y al final lo que te hace es saber más de ti mismo y disminuir riesgos empresariales. Pues eso que acabas de decir es importante, sobre todo que está financiado por el ICO. Sí. Muy bien, don Carlos Martínez. Mire, yo básicamente lo que quería reivindicar es que la RSC es un tema de actitud, es un tema de proponérselo y conseguirlo, y que por otro lado que seamos cada vez menos cortoplacistas y que pensemos siempre al medio y largo plazo, porque si en todas las decisiones que tenemos que ir tomando en cada una de las situaciones lo pensamos de esta manera, la mayor parte de las veces, sin saberlo, actuaremos de manera responsable. Muy bien, muchas gracias. Víctor Alcalde. Bueno, pues yo de manera muy breve diría que la RSE, la responsabilidad social empresarial, se basa fundamentalmente en ética y transparencia, y que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigirla a todas las instancias, no solamente a nuestras empresas, sino también a las administraciones públicas y a todas las instituciones que construyen nuestra sociedad. Y terminaría diciendo que la RSE se puede resumir de forma muy fácil diciendo que es ganar con integridad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queridos telespectadores, hemos llegado al fin del programa ahora sí. Y pues decir que bueno, pues esta es la misión también que tenemos aquí en este subcanal, el Canal 44, el de transmitir esta información importante de cara a los empresarios, de cara también al público en general, porque este programa lo que pretende, como hemos dicho en un principio, es hacernos más libres, y para hacernos más libres es necesario, pues eso, tener un poco más de conocimiento, de cultura, es decir, no solamente empresarial, sino de todo tipo, y por eso estamos aquí. Estamos aquí como cada miércoles hasta las 8:40 en este subprograma La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Buenas noches.